Hola, buenos días. Qué bueno estar de nuevo con ustedes, compartiendo la palabra de Dios, que es lo más importante en este tiempo, poder compartir la palabra, llenarnos de ella y poder alcanzar a otros para Cristo. Este día quiero compartir con ustedes un tema que a mí me apasiona enormemente y que recuerdo que la última vez que estuve compartiendo esto con una persona fue en nuestra casa, con una cena. Estuve compartiendo con un amigo y hablábamos acerca de esto y nos asombraba tanto esta palabra que decidí retomarla y ahora compartirla con ustedes. Antes de comenzar, quiero orar para poner esto que vamos a hacer en manos de Dios y para que también su corazón sea preparado para la palabra que Dios nos trae el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús quiero pedirte, amado Dios, que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, Señor. Que prepares nuestros corazones, Señor, para la revelación que traes a través de tu palabra, Señor. Padre, desechamos lo que viene del hombre, Señor, y tomamos lo que viene de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo este momento y declaro que vamos a aprovechar todo lo que tú nos vas a dar. Quiero contarles que yo soy un poco fanático de los cómics, de los superhéroes. Y haciendo memoria, pienso que nuestra generación y las generaciones, o todas las generaciones, siempre hemos tenido algún superhéroe en mente. Recuerdo que cuando yo estaba más pequeño, eso es hace algún tiempo, eh, me gustaba mucho ver Superman y me gustaba mucho ver Mazinger Z y ver también Batman. Y en fin, crecí en medio de eso, crecí en medio de ver superhéroes y también ahora me gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con Marvel, Iron Man, Capitán América, Hulk. Y pensando un poco acerca de esto y del tema que traigo hoy, entendí algo, hice un análisis de los cómics. Ya que análisis más profundo. Y si ustedes se dan cuenta, normalmente los superhéroes se trata de una historia de una persona que tiene un poder, una característica, una situación que lo hace especial. Él es una persona común. Entre todos es una persona común. Pero ese elemento diferenciador lo hace poder hacer cosas extraordinarias. Entonces, por ejemplo, usted ve al hombre de acero, el hombre que puede parar balas con el pecho y que tiene mucha fuerza y corre muy rápido. Y tal vez usted puede ver a otro que tiene avances en ciencia y en tecnología y siempre anda en la noche y es un murciélago. ¿Okay? Estoy hablando de Superman y de Batman. Hoy estoy grabando en la naturaleza, no he salido de casa, ustedes saben dónde vivimos nosotros, y entonces por eso es que van a ver algunos elementos ahí, como ese pajarito que está sonando. Y entonces resulta ser que hay superhéroes que tienen mucha fuerza, velocidad, inteligencia, tecnología. Ahora hay otros que existieron antes y ahora se están volviendo populares, como Aquaman, que puede hablar con los peces y es el rey de los mares y todo eso. Y es increíble ver cómo algunos nos identificamos con esos superhéroes. Hay otros nuevos como Elastigirl y yo creo que algunas de las señoras que nos están viendo pueden identificarse con esta superhéroe que tiene una profesión y tiene una familia y se estira y así. Bueno, en fin, todo lo que ustedes saben. Todos los superhéroes tienen esa característica, algo que los hace especiales. Los hace especiales en medio de gente común. Y eso, ese elemento, esa característica que los hace especiales, los hace poder hacer cosas extraordinarias. Lamentablemente, debo decir que todo esto que acabo de mencionar es ficticio, no existe. Ustedes y yo sabemos que todavía no existe un traje de Iron Man que nos rescate de una presa en San José y en medio de esa presa uno puede decir, ok, Jervis, sácame de aquí y salgo volando de la presa y no tengo que estar esperando ahí. También no tenemos todavía una super fuerza para abrir cualquier frasco o tubería, lo que necesitamos hacer fuerza como Hulk o como Superman. Nada de eso es real. Todo eso es ficticio. Yo me desilusioné mucho cuando supe que era ficticio. No, son bromas. Pero en la palabra de Dios se nos habla en el libro de Hebreos sobre alguna gente que sí fueron héroes, que hicieron a través del poder de Dios, Dios a través
de ellos hizo cosas extraordinarias. Y en el libro de Hebreos me gustaría que usted abra el capítulo 11, y mientras usted lo busca, quiero decirle que Hebreos fue un libro escrito para judíos que estaban siendo o se estaban convirtiendo al cristianismo. Y era un tiempo muy difícil, y es más o menos se determina que fue 70 años después de Cristo, y dice que era un tiempo muy complicado porque estos judíos que estaban convirtiéndose al cristianismo, ahora no recibían nada más la persecución de los romanos. Ustedes saben que los romanos inclusive hacían antorchas con las personas que estaban en contra del imperio, sino que entonces estos judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo, es decir, que recibían a Jesús como el Mesías, no eran solamente perseguidos por los romanos, sino que ahora también eran perseguidos por los mismos judíos que no creían en Cristo. Era un tiempo muy difícil para el cristianismo y sobre todo para los judíos recién convertidos. Este libro de Hebreos está dirigido a ellos. Está dirigido a ellos en un tiempo de mucha angustia, en un tiempo de mucha necesidad. Y tal vez a usted se le pueda parecer ese tiempo al tiempo en el que estamos viviendo ahora. Un tiempo de angustia, un tiempo de necesidad, un tiempo, a veces podríamos decir que incluso de desesperación. Y no lo digo no solamente a través y pensando en el COVID, lo digo a nivel general, porque les quiero decir una cosa, no es el COVID el que nos ha puesto en alerta. Si usted revisaba las noticias antes del COVID, si usted revisaba lo que estaba pasando antes del COVID, se dará cuenta que muchas cosas en el mundo no están funcionando, que muchas cosas venían deteriorándose desde hace mucho tiempo. Pero créame, este mensaje que estoy compartiendo con usted va a ser un mensaje de esperanza y no un mensaje de desesperanza. Lo que quiero es que entendamos en el contexto en el que estamos y entendamos que este libro también fue escrito en un contexto similar. Y la palabra que habla el capítulo 11 es una palabra que el apóstol le está diciendo a los judíos, les está recordando algunos héroes de la fe, algunos héroes en particular. Y yo quiero mencionar tres personajes de este capítulo. A pesar de que hay muchos más, no me daría el tiempo para ver cada historia, pero quiero compartir tres historias de este capítulo. Y el primero que menciona, dice que el apóstol está exhortándolos a tener fe y les exhorta con varias historias. Y la primera, una de las historias que quiero tomar es la historia de Abraham, el padre Abraham, sí, correcto. Y dice la palabra que el apóstol les empieza a decir a los judíos, acuérdense de Abraham. Abraham fue un hombre que tenía una seguridad en Ur de los Caldeos. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, tenía una seguridad, tenía un ingreso, tenía todo lo que necesitaba, vivía con su familia y Dios le dice a Abraham, sal de ahí, deja tu parentela y camina hacia la tierra que yo te voy a dar, hacia la tierra a la que yo te dirijo. Y imagínense qué difícil para Abraham, tal vez teniéndolo todo, tal vez teniendo un trabajo fijo, teniendo un buen ingreso, teniendo estabilidad en su vida, emprendiendo tal vez un negocio, los que han emprendido un negocio en este momento, o los que ya tenían su negocio hecho. Y Dios pone una situación en donde lo hace moverse de esa seguridad a un lugar diferente. Y dice la palabra que Dios le dice a Abraham, tienes que dejar a tu parentela. Imagínate, se quedó sin su backup familiar, eso que a veces a uno le ayuda, mire, necesito salir y usted me puede cuidar a los niños, o mire, necesito hacer tal cosa, y uno llama al papá o la mamá, a un primo, a un tío, no tenía nada cercano. Abraham fue desarraigado de su tierra y puesto en un lugar muy complicado. Dice la palabra que Abraham empezó a vivir en tiendas, mientras en su casa tenía la comodidad, ahora Abraham estaba incómodo. Y aparte de eso, Dios le dice que lo va a hacer padre de multitudes a un hombre que ya era viejo y que su mujer era estéril. Mire qué escenario más complicado. Mi hermano, mi hermana, yo sé que hoy, precisamente hoy, estamos viviendo escenarios complicados. Todos estamos viviendo escenarios complicados. Algunos lo estarán viviendo con su trabajo, otros lo están viendo con su ingreso, otro inclusive podrá verlo con sus pensamientos de ¿y qué va a pasar después?
¿Y será que se va a caer los precios internacionales? ¿Se irán a caer los precios internacionales? ¿Podrá la compañía soportar el embate del bajo consumo? O tal vez usted estará pensando, y abrí mi negocio y ahora la gente no llega. O me quedé sin los productos para poder hacer la materia, no tengo la materia prima para hacer mi producto. Abraham fue desarraigado, se lo llevó Dios y lo apartó. Y así que le quitó todo, le da una promesa y le dice que él va a ser padre de multitudes. Uno podría decir, oye, Dios es un poco cruel. Le está quitando toda su seguridad y tras de que le quita su seguridad, lo vacila diciéndole que le va a dar algo que él actualmente no puede tener, que físicamente no puede tener. La segunda historia que me impacta en este pasaje es la historia de Noé. Dice la palabra que Noé vivía en tiempos convulsos, en tiempos de muchísimo pecado. La maldad de los hombres se había multiplicado. Y yo no sé si a usted le suena algo parecido a nuestros tiempos, pero dice la palabra en el Nuevo Testamento que en algún momento Jesús dice que el final de los tiempos sería como los tiempos de Noé. Y si usted ve estos tiempos donde usted ve que hombre se echa con hombre y mujer se echa con mujer, donde usted ve que la gente blasfema contra Dios, donde usted ve que la maldad se ha multiplicado, donde usted ve en las noticias cómo se cumplen las promesas o las profecías que se dijo acerca del fin. Entonces usted puede pensar que no estamos tan lejos de ser un Noé. Y dice la palabra que Noé, en medio de esa maldad, y siendo Noé un hombre justo, y si no me equivoco, dice la palabra que Noé hacía sonreír a Dios. Vea qué increíble. Noé hacía sonreír a Dios. Y ahorita voy a mencionar un dato específico de lo que yo creo por qué Noé hacía sonreír a Dios. Y dice la palabra que Dios le dice a Noé en medio de aquella dificultad, Noé, construya un arca. No le dice construye un barco, le dice construye un arca. El arca no tiene timón, el barco sí. Y en medio de aquella maldad le dan esta orden a Noé y le piden que haga un arca lejos del mar, lejos de una fuente de agua. Era algo absurdo. Y mire qué interesante, porque igual a Noé, teniendo la seguridad y la tranquilidad donde él estaba, a pesar de lo que vivía, le dicen, muévase, haga esto. Yo no sé si usted está entendiendo mi mensaje el día de hoy o el mensaje que Dios nos quiere dar, pero hay una base fundamental en esto. Y es que hay hombres comunes, como usted y como yo, como Abraham, como Noé, que se pueden volver extraordinarios con base a un elemento. Y la tercera historia que quiero tocar en este día es la historia que también menciona el libro de Hebreos, que es la historia de Moisés. Moisés era un hombre que su papá y su mamá lo habían salvado de morir en aquel Nilo, o lo pusieron en el Nilo más bien, y resulta ser que lo salvan de Faraón y lo recoge la familia del Faraón y lo lleva a pertenecer a la familia como tal. Y Moisés tiene todas las comodidades, los lujos, todo lo que usted crea posible que puede tener alguien que conforma la familia del Faraón. Creo que era la hermana del Faraón quien lo adopta. Imagínense, eso sería como ahorita que Donald Trump nos adopte a alguno de nosotros y entonces somos ahora, ya no somos Acuña, ya no somos Benavides, ya no somos Rodríguez, ahora somos Trump. Y entonces todas las cosas que tienen ellos y toda la prosperidad y el dinero, ahora también ahora es parte mío y yo lo puedo utilizar. Pero ¿sabes qué? Moisés, igual que Abraham, igual que Noé, tenía un llamamiento más grande que las cosas materiales. Y dice que Moisés decide dejar todo eso, decide dejar toda esa comodidad para transformarse en el libertador, en la palabra que Dios tenía sobre él de ser el libertador de los judíos, del pueblo judío en Egipto. Y dice que él caminaba como viendo el invisible. Dice, hay una parte ahí en Hebreos 11 donde dice que él caminaba como viendo el invisible.
Y eso a mí me caló tan fuerte en mi corazón porque yo empecé a pensar, Abraham caminó viendo el invisible. Y ¿cómo se llama? Noé también caminó viendo el invisible. Y Moisés vio y caminó como viendo el invisible. ¿Sabes qué? A veces nuestro Dios no lo podemos ver, pero sabemos que está ahí. Y sabemos que existe. Y tenemos que caminar como viendo al invisible. ¿Cómo es posible que la palabra en Hebreos 11, el apóstol le diga eso a los judíos? Como viendo al invisible. Es algo que no podemos ver, es algo que no podemos tocar, pero sabemos que está ahí. Muchas veces he escuchado la analogía de la gente que dice que Dios es como el viento. No lo puedes ver, no lo puedes abrazar, no lo puedes tocar, pero sí lo puedes sentir. Y sí puedes ver cuando se manifiesta en otros objetos. Repasando entonces, a Abraham lo destierran, lo sacan de su seguridad. A Moisés también lo sacan de su seguridad. A Noé también lo sacan de su seguridad. Y estos tres hombres, aparte de otros en este capítulo 11, son contados como los padres de la fe, como los héroes de la fe. Y estos héroes sí son de verdad. Y hay tres características que los definen a ellos como héroes de la fe. Y la primera en Hebreos 11, el capítulo 2, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, es decir, estos hombres y mujeres. Por la fe entendemos, adquirimos conocimiento. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Estos tres hombres entendieron que es más real lo que no vemos que lo que vemos. Porque lo que vemos es el resultado, es el producto de una maquinaria espiritual que no vemos. Y estos hombres entendieron esto, dice aquí, porque alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ellos entendían que había un ente superior, que había algo superior a ellos, que se llama Dios, y que fue el que los movió y primero los puso en una situación complicada. Y en la madurez que adquirieron a través de esa situación complicada, a través de creer en Dios, de creer en su palabra, de saber que Él es un Dios bueno, alcanzaron e hicieron lo extraordinario. Porque quiero decirles algo, puede ser que en el momento en que fue escogido Moisés para estar en apertura del mar, podría haber sido que hubieran llamado a otro, pero Moisés fue el que creyó. Igual Abraham, pudo haber sido otro, pero Abraham fue el que creyó. Y Noé salvó a su familia. Noé salvó a una familia entera y a todas las especies de los animales. Tuvieron el conocimiento y entendieron que el universo fue creado por algo que no se ve, por el invisible. Todo esto físico que vemos, nuestra vida, nuestro cuerpo, esta mesa, nuestro salario, nuestro trabajo, nuestra familia, todo eso es el resultado de un mundo espiritual. Y nosotros tenemos que entrar en ese mundo espiritual. Y dice la palabra también en el verso 6 de Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y esta es otra clave en este capítulo 11 de Hebreos. Para poder yo agradar a Dios, yo tengo que creer en Él y saber que cuando yo me acerco a Él, Él me va a ser galardonador por haberme acercado. Dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso yo me devuelvo a la historia de Noé. Y yo digo, cuando la palabra dice que Noé hacía sonreír a Dios, o era agradable a Dios, es porque Noé era un hombre que creía, era un hombre que tenía fe, era un hombre que sabía quién era su creador. Y a través de esa fe, de esa vivencia que tenía Noé, Noé hacía sonreír a Dios, era agradable delante de los ojos de Dios.
El primer punto fue tener el conocimiento de que lo que vemos es el producto de lo que no vemos, que lo que no vemos es más real que lo que vemos y que ahí es donde está nuestro juego. El segundo punto es que es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo tengo que tener fe. Y ahorita vamos a ir a esa parte de que es fe. Yo sé que la están esperando. Es imposible que yo agrade a Dios si no tengo fe. Y lo tercero es, y lo creo que es el broche de oro de este mensaje, y yo creo que más de uno que ya conoce la palabra y los que no la conocen se van a dar cuenta, es como la cereza del pastel. Bueno, pero entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Que es ese elemento diferenciador. Ese elemento que nos hace a usted y a mí hombres extraordinarios, diferentes. Nos hace superhéroes en medio de toda esta población en la que vivimos. Y dice la palabra, y en una versión que me gusta mucho, la nueva versión internacional, y leo para ustedes, dice, ahora bien, la fe es la garantía. Y yo no sé si usted sabe qué es una garantía. Una garantía es cuando usted compra algo y a usted le dan una garantía y le dicen, mire, si eso le falla, aquí está la garantía para que le den otro. Hay una garantía, hay algo que lo respalda en caso de que falle. Dios nunca falla, Dios nunca llega tarde. Y dice la palabra, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera. Hay una garantía. Alguien da una garantía por nosotros de lo que estamos esperando. La certeza dice que es la certeza de lo que no se ve. La garantía de lo que se espera. La certeza de lo que no se ve. Esta palabra para los judíos de aquella época estaba siendo enviada para que ellos creyeran aún en la palabra de que Jesús era el Mesías. Pero la raíz, la simiente de esta palabra, que es fe, podríamos decirle que el ADN de esta palabra, que es fe, es que usted aprenda a creer, aprenda a confiar, a tener una garantía, a dejarse descansar, dejarse regocijar por los brazos del Padre Celestial. Dice que Abraham, cuando Dios lo visita a través de los ángeles, Abraham y Sara logran concebir a un hijo. Y no fue solo uno, fueron dos, pero después veremos esa historia. Y dice que cuando Moisés estaba con casi 1 millón de personas frente al mar, y dice que en ese momento se manifestó el poder de Dios y el mar se abrió de par en par y el pueblo pasó en seco. Y sus enemigos, que aún los perseguían a pocos metros, murieron ahogados en el mar. Y dice que Noé, recibiendo la burla de todo el mundo, y cuando empezó a caer la primera gota y la segunda gota, Noé supo que había llegado el momento de ser extraordinario. Cada uno de estos 3 hombres perseveraron en medio de la situación adversa que tenían. Y el apóstol aquí le está pidiendo a esos judíos que están siendo convertidos al cristianismo, tengan esa convicción, tengan esa disciplina de creer en medio de la tempestad, en medio de lo difícil. Puede ser económico, puede ser espiritual, puede ser físico. Nuestras situaciones físicas no determinan el nivel que tengamos de fe. Nosotros creemos en lo que no vemos. Tenemos una garantía de lo que esperamos. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero yo he tenido testimonios de todos ustedes, o de la gran mayoría. Y recuerdo muy bien, y voy a mencionar algunos, porque cuando yo oraba a Dios y le pedía, Señor, ilumíname, porque sé que hay alguien que va a escuchar este mensaje, que tal vez en su fe no está al tope, o que tal vez está viendo todas las circunstancias alrededor suyo y las piernitas se le están tambaleando. Y así como se le tambaleaban las piernas a los judíos de aquel momento, hoy yo vengo con ustedes con una misma intención como la que tuvo el apóstol. No soy un apóstol, voy a dejar claro eso, pero vengo con una convicción de decirle, ¿sabes qué? Abraham pudo, Noé pudo,
Moisés pudo. Y se transformaron de hombres comunes a extraordinarios gracias a la fe. Gracias a entender que tenían una garantía de lo que esperaban y una certeza de lo que no se ve. Y yo sé que algunos de ustedes no se conocen, porque algún día vamos a hacer una gran reunión para que todos nos conozcamos. Y yo sé que algunos de ustedes entonces no se conocen, y algunos de los nombres que voy a mencionar, usted dirá, bueno, ¿y quién será él? Pero cuando yo oraba a Dios sobre este mensaje, yo quería dar ejemplos de mi vida, de cuando había tenido fe. Y empecé a notar algo, porque Dios empezó a traer a mi mente a cada uno de ustedes. Y recordé cuando Roberto Valerio en Heredia, una vez no tenía trabajo y tuvieron problemas financieros y Dios llegó. Y yo dije, este es un héroe de la fe. Y recuerdo también, a mi hermano Álvaro. Perdón que me quebrante, es que de verdad son historias que Dios trajo a mi mente y yo dije, estos son héroes de la fe. Recuerdo a mi hermano Álvaro cuando tomó la decisión de ser misionero. Y yo dije, Dios mío, está loco. Pero lo primero que pensé, mi hermano tomó la decisión de ser misionero. Este hombre tiene un puesto alto en HP y tiene una casa hermosa y tiene un montón de cosas. ¿Por qué está haciendo esto? Porque él tiene una certeza, porque él tenía una convicción de ir a las naciones a conquistar a la gente que nadie conquista. Y ahora está en un país, en algún lugar. Y recuerdo también cuando nuestro hermano Charlie fue sanado de sus riñones sobrenaturalmente, que los médicos no entendían cómo había ocurrido eso. Eso era fe, él tuvo la garantía de que iba a ser sano. La simiente de esta palabra, mis queridos hermanos, es tener esa garantía de que Dios está a favor de nosotros. Y estuvo tan a favor de nosotros que entregó a su único hijo para el perdón de nuestros pecados, para que nosotros tuviéramos vida eterna. Esta es la garantía que tenemos hoy de que Dios ya está en nuestro futuro y nos protege. Esta es la garantía de que Dios está con nosotros, que dio a su único hijo para el perdón de nuestros pecados. Otro ejemplo es el ejemplo de Mariana y Andrei cuando empezamos con el tema de provisión. Y yo decía, sí, lindísimo la idea, y recoger alimentos y el ropero. Y yo pensé, ¿y cómo vamos a hacer esto? Y hoy por hoy las alacenas están llenas. André y Mariana, Paola y yo, y Ever y Daniela creímos. Y creímos sin ver. Y Dios se movió y se está moviendo. Y hay familias que están siendo alimentadas. Mire, hay tantos casos. Recuerdo también a Cristian y a Katia cuando Katia tuvo un problema cardiovascular y ellos creyeron y Dios hizo el milagro y ella ahora está con nosotros sana. Y yo sé que todos y cada uno de ustedes podrían empezar a decirme, Andrés, yo tengo un testimonio y yo tengo otro testimonio. Entonces quiero decirles una cosa, los héroes de la fe comienzan con Abraham, con Noé, con Moisés, con Sara. Y ahí se menciona un montón en el capítulo 11 de Hebreos. Pero ¿sabe qué? También usted es un héroe de la fe. Y es hoy, en este momento, donde Dios te puede transformar en algo extraordinario, siempre y cuando tú le creas. Siempre y cuando tú tengas esa garantía, esa convicción de lo que no es y que Dios puede fortalecerte. Y con esto voy a cerrar. En el capítulo 11 de Lucas, verso 13 al 15, dice así: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Saben qué? Usted puede decir, sí, André, pero eso no me está hablando de nada material y yo necesito algo material. Les quiero decir una cosa. El libro de Hebreos no está hablando de cosas materiales. Está hablando de algo espiritual.
Está hablando de nuestra salvación, de esa llave que nos permite hoy ser adoptados por el Padre. Y dice aquí la palabra que si Dios, o sea, si nosotros siendo a veces malos, siendo malos, le damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial, que es bueno en gran manera, nos va a dar cosas buenas como el Espíritu Santo? ¿Sabes qué? Dios no te va a abandonar. Dios no te va a abandonar en esta situación, ni en esta ni en las que siguen, porque ¿saben qué? Hoy es el COVID, mañana será el no sé qué, y pasado mañana será otra cosa, y pasado mañana será otra cosa. Siempre habrá algo, siempre habrá algo. Y sabes que ya Dios está en ese futuro. Pero para hacer el cierre ya de este mensaje, quiero decirte algo, pero quiero decirte lo siguiente. Tienes que entender que hay un mundo espiritual que no vemos, pero es el que impacta al mundo físico. Y que en ese mundo espiritual es donde se mueve mi Padre y tu Padre. Es donde se mueve el Espíritu Santo. Ahí es donde Él se mueve. Y cada cosa que ocurre ahí o que hagamos ocurrir ahí va a impactar en lo físico. Para poder agradar a Dios, tienes que creer en Él. Y tienes que saber y tener la convicción de que Él te va a dar un galardón. Y por último, tienes que tener la garantía. Tienes que entender que tienes una garantía de lo que esperas y la certeza de lo que no ves. Yo quiero bendecirlos en este día y quiero darles gracias por compartir conmigo este breve mensaje. Créanme que me estoy esforzando para hacerlo bien porque realmente los amo de corazón a todos, a los que están en Cañas, a los que están en San José, a los que están afuera también, a mis primos que están en Nueva York. Los quiero montones y todos los días oro para que a ustedes les vaya bien. Vamos a orar entonces para quedar despedidos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este momento que nos permitiste vivir, Señor, por esta palabra, Señor, que nos has dado. Y quiero pedirte que en el nombre de Jesús, Señor, a cada uno de ellos y a mí, Padre, pongas esta fe y esta convicción, Señor, de que tu Hijo Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Y que a través de esto, Señor, nosotros somos adoptados por el Padre Celestial, Señor. Y que tú eres un Padre bueno, Señor, que nos va a bendecir, Señor, en todo momento y en todo lugar. Que sin importar las circunstancias físicas, Señor, sin importar a dónde tú nos muevas, Señor, tú siempre tienes lo mejor para nosotros y te has propuesto en bendecirnos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias de verdad, Señor, por este momento que nos has dado.